Estamos en línea con Mario Breuer. Él es el ingeniero de sonido de buena parte de la discografía de Los Redondos de Patricio Rey, su Redondito de Ricota. ¿Qué tal, Mario? Aquí Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están todos? Gracias por atendernos. Lo tenemos en imagen, además a quienes puedan venir al canal de YouTube y compartir esta imagen tan entrañable y que agradecemos especialmente en un día tan movilizante como hoy. No sé cómo lo estás viviendo, Mario. Bueno, yo tengo una mirada muy particular sobre la vida y la muerte. Me parece que nadie tiene certeza de nacer, pero todos tenemos certeza de morir y en algún momento esto llega. Y hoy lo expresé un poquitito en un posteo que hice en las redes, recordando que alguna vez hablando con el indio sobre la vida y la muerte, yo le pregunté si él le tenía miedo a la muerte. Él me dice, no, Gordy, me dice, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la decrepitud. Ajá. Palabras textuales, absolutamente textuales del indio. Y cuando yo me enteré que estaba enfermo, que tenía Parkinson, realmente eso es lo que a mí me da pena, eso es lo que me entristeció. No me entristece su partida, yo lo veo como un huir de algo que él realmente no quería, que era esto. No hay muchas enfermedades más decrepitudiarias, no sé cómo se dirá, Sí. no sé qué palabra de mierda utilizarán donde el para la deterioro... deformidad y para la pobreza y la tristeza humana cuando te agarra una enfermedad y no hay nada que puedas hacer al respecto, así seas Carlos el Indio Solari, ¿no? Entonces, nada, yo tengo una mirada como que se sacó la decrepitud de encima. Todo lo hecho queda. No lo vamos a extrañar. ¿Qué es lo que vamos a extrañar? Que no venga a comer a casa esta noche, no ir al cine con él. Nadie iba al cine con él. A la casa de nadie iba a comer. Nos acompaña con su música, con sus letras, con sus historias. Nunca va a dejar de acompañarnos. Justo el otro día, el miércoles, me junté con mis amigos del gimnasio, con los que una vez por mes nos juntamos a comer. Escuchamos, no sé, uno de los chicos puso el Indio y Los Redondos durante, no sé, 3, 4 horas, casi como premonitorio. Y mañana, si hago asado y tengo ganas de escuchar al Indio, lo voy a volver a escuchar y lo voy a seguir escuchando por los siglos de los siglos, ¿ok? Mejor dicho, el Indio decía por los siglos de los tiempos. Esa era su frase. Bueno, entonces, es escuchar al indio y escucharse... Partió. Sí. Sí. No, digo sí. Mario, podés escuchar al indio y escucharte a vos mismo también de alguna manera. Yo recién pensaba, para quienes compartieron la vida con el indio, como en tu caso, para quienes trabajaron al lado de él, para quienes conocen intimidades de todo tipo, me imagino que debe haber, o deben poder desentrañar lo que quienes no tuvimos esa posibilidad no logramos, que es la distancia entre la persona y el mito, la leyenda, esto que lo ha excedido a él, que ha excedido a su obra, que ha excedido a la música. ¿Había esa distancia? ¿Existía? ¿Era lo terrenal del indio era tan distante de lo que se veía de él? A ver, él se ponía distante del resto del mundo. Él vivía en una casa, no en un castillo, con puentes levadizos si te descuidás y una gran zanja que lo separaba del mundo. Él no se llevaba bien, yo creo que él no se llevaba muy bien con su popularidad. Le costaba un poco reconocer su popularidad y yo creo que por eso era de salir poco. Pero no sé, con nosotros, con los que trabajábamos con él, era un de igual a igual. Yo he compartido muchos tiempos, muchos momentos. Yo soy el personaje que un día le dije, vamos a mezclar a Nueva York, sabiendo que lo más probable es que me peguen un sopapo y me echen del trabajo. Y nos fuimos a Nueva York y eso también fue como una experiencia particular. Digo, he convivido, nunca hubo una distancia con la gente con la que trabajaba, con el jardinero, con el personal de seguridad, con los perros o el veterinario, con el ingeniero de sonido, con el baterista.
era ese tipo que todos vemos, que todos conocemos por ser el que baila arriba del escenario o el que canta letras y cuenta historias que dejan bien claro quién es, quién sigue siendo el Indio Solari. Carlos Alberto nos dejó hoy, pero el Indio no nos va a dejar nunca, ¿está claro? ¿Por qué? Porque él era así, porque vos me preguntás de las distancias, él se aseguró de que aunque él se vaya a otro plano, va a haber la misma distancia que había hasta ayer entre su gente, entre sus millones de seguidores y él, su música, su arte, sus frases, sus cuentos, sus historias. Eso queda y es lo que más le gusta a la gente de él. Sus canciones, sus historias, ¿no es cierto? Sus discos. Estamos hablando, quien habla es Mario Breuer, ingeniero de sonido de Los Redondos, y me imaginaba, esta sensación que trasunta las últimas generaciones, sobre todo, de que había algo no concluido en la relación entre Los Redonditos, algo que parecía inzanjable desde afuera entre el Indio, Sky. Eso internamente se zanjó, no era un tema para el Indio, no era un tema para ellos, era un tema más de la devoción que despertaba y la imaginación popular queriéndolos verlos juntos de nuevo. ¿Cómo lo vivenciaban ellos esto? Yo creo, a mi entender, y es una opinión absolutamente personal, yo creo que tanto el Indio como la Negra Poli, y sobre todo ellos dos, me parece que cuando llegaron a un acuerdo eso quedó, y no sé, si llegaron a un acuerdo de que ustedes doblen acá por la Quinta Avenida, que yo voy a doblar por la 34, y no nos vamos a volver a cruzar, yo creo que son gente tanto Poli como el Indio, de decir, que fue hasta acá, bravo, estuvo buenísimo, qué bien que la pasamos, estuvo lindo, pero digo, es como los matrimonios, ¿no es cierto? Es como las sociedades. A veces dura un montón de años. Mis padres vivieron juntos más de 50 años, y yo a esta altura del partido llevo 3 matrimonios. Mario, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Bien, creo que trabajaste vos con todos, ¿no? Con el rock nacional creo que no te quedó ninguno de los más importantes por trabajar. Y respecto a eso te quería preguntar, ¿qué particularidad le veías al Indio como artista, como músico, como cantante? ¿Qué cosa que no tenían otros lo veías en él? Bueno, hay 2 cosas principales, 2 cosas esenciales. Primero y ante todo, joder, tío, pero qué pedazo de carisma, tío. El indio era un ente carismático, y aparte de eso era una persona como vos, como yo, como cualquiera. Pero era muy, 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 muy carismático. Y por otro lado, sus letras. Sus letras involucraban a la misma clase de gente que los que iban a los conciertos de Los Redonditos, ¿no? Algunos chicos que vienen de clase media, otros de clase baja, alguno que dejaba estacionado su BMW, iba con sus compañeros de universidad privada a ver, y se iban todos al mismo pogo, y eran todos los mismos. O sea, el Indio contaba historias que venían de todos lados, y sobre todo de personajes que de alguna manera, por ahí marginales o no marginales, pero que no tenía que ver, no había política de políticas, se hablaba de la sociedad, de la gente, de los integrantes de esta sociedad que conformamos no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Hablaba mucho de eso, hablaba mucho de la gente, de personas, de cosas que lo inquietaban, y a veces sus letras eran noticias del diario, ¿no? Sí, claro, títulos de diario. Esta letra vino con el diario del lunes. Totalmente. Bueno, ahora me dio curiosidad, ¿no? ¿Esas letras por ahí se trabajaban en el estudio o ya venían hechas de casa? ¿Las iba modificando?
El indio, cuando el indio nos convocaba a Edu Herrera, a mí, para ir a trabajar, a Hernán Aramberri, él ya tenía la maqueta, él ya tenía el disco listo y terminado. ¿Ah, sí? Nosotros teníamos que darle a eso un formato profesional, que no era fácil, porque él no trabajaba con las mismas herramientas que nosotros, ¿no? Él tenía su portaestudio, un micrófono más barato, una placa de sonido no tan evolucionada como la del estudio, etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos era fácil, desde un lugar de alto nivel profesional, equiparar los sueños y la imaginaria del indio sobre su próximo disco, ¿no es cierto? Claro. Pero él tenía todo preparado. Nosotros llegábamos al estudio, estaban prácticamente todas las letras, por ahí había algún tema que le faltaba una estrofa, un estribillo, pero él tenía los temas armados, con estructura, con melodías. Claro, Y eso puede ser también hacíamos... porque hay como una historia previa como de autogestión, ¿no? De los Redondos, de su independencia y de autogestión, que acostumbraban a hacer todo medio solos. Pero ellos y Mía, que era el grupo de los Vitales, ¿no? Sí. No solo de Lito, sino de toda la familia, eran los dos proyectos independientes. De hecho, primero fue Mía, el primer proyecto discográfico independiente, y en algún momento van los tres Redondos a tomar clases de cómo ser independiente. Ellos eran totalmente independientes, ellos ni siquiera, la única publicidad que hacían, qué increíble, la única publicidad que hacían para sus recitales es poner un aviso así chiquitito, uno en el sí de Clarín, uno en el no de página 12 Y con eso llenaban todo. 4 semanas antes o 3, no me acuerdo, creo que 4 semanas antes avisaban, y después era el corre y dile, el boca a boca. Eran como el sueño del proyecto artístico independiente, exitoso, opulenta. Estaba muy, muy bien lo que hacían. Y esa independencia, Mario, venía por una cuestión ideológica, estaba instalado, era una cuestión colectiva como grupo, era alguno de ellos, el indio particularmente, que le había inculcado. Voy a ser textual, así que si vamos a tener problemas legales con el ISER, que lo vean al indio. Él me decía: Gordi, cada vez que vos firmás, estás entregando un pedacito de tu culo. ¿No? Enseñanzas de una lista así, de enseñanzas del Indio Solari que han formado mi vida. Yo me levanto a la mañana y la mitad de las cosas que hago las hago por recomendación del indio. ¿Ok? Entonces, cuando el tipo me dice, y yo le creía y le creí, y tomé sus palabras como forma de vida. Cuando decía esto, te decía: no firmes con la multinacional, no firmes con Sadaic, no firmes con esto, con el otro, con el tercero, porque en algún momento te van a pedir ese pedazo de tu culo. Entonces ellos eran lo más independientes que podían. Mario, los Redonditos son un fenómeno que se explica en la Argentina, digo, para un profesional del sonido, de la música, que ha trabajado con artistas de todo tipo y que conoce la música y los artistas internacionales. ¿Es un producto que se explica por la argentinidad o transportado a otro país hubiera sido un fenómeno similar? ¿Cómo crees que opera eso? Sí, no. A ver, sí, han existido situaciones de Grateful Dead, una banda norteamericana de la década del 70, no sé si lo empezaron un poquito 60 antes, y pico, sí. y hasta creo que mediados de los 80, después murió Jerry García. Grateful Dead era un fenómeno muy, muy, muy parecido. Ellos no hacían publicidad y tocaban, avisaban así: Isa, que tocamos en Kansas, avisando, y se llenaban siempre todos los lugares, ¿viste? Así como los seguidores de los Redondos son las bandas ricoteras, los seguidores de los Grateful Dead eran los Deadheads, ¿no? Los cabezas muertas. También hubo en Brasil bandas así, yo creo que en Chile quizás
los tres de alguna manera representen un poco este lugar, pero bueno, en la Argentina esta banda muy convocante fueron Los Redonditos y fue muy argentino. Fue tan argentino que ellos solamente salieron de la Argentina para tocar en Montevideo. Yo creo que no tocaron en ningún otro país. No tocaban porque yo soy argentino y no voy a tocar. No tocaban porque era tan argentino que si se iban a Santiago de Chile o a La Paz, Bolivia o a Asunción, bueno, en Asunción, Paraguay, hubieran metido un montón de gente. Pero se iban a Ecuador o a Perú y hacían un bolichito, metían Milton, 1500, 2000 metían por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué no eran tan populares afuera? Porque eran tan argentinos que no pegaba afuera, ¿ok? Digo, ellos tendrían que haber hecho lo mismo que hacía Lelutier cuando viajaba a otros países de habla hispana, que era traducir y utilizar los modismos hispanos de cada país, ¿no es cierto? Si iban a España tenían que reescribir casi todo. Bueno, ellos no hacían eso, pero por otro lado nada, Patricio Rey definitivamente es argentino, Patricio, y el indio también. Mario, nos has regalado un momento espectacular. La verdad que queremos agradecértelo especialmente. Sí, fue delicioso escucharte y ojalá pudiéramos seguir mucho tiempo más, pero tenemos un programa y vos tenés una vida que continuar, ahora sin el indio, pero yo tengo escuchándolo que terminar de más pensar. Y disfrutándolo. Gracias de nuevo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Mario Breuer, ingeniero de sonido, recorrió su trabajo buena parte de la carrera de Los Redonditos de Ricota.